Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos en directo y por plataformas en Facebook y en el YouTube de la radio, en el canal YouTube del Comando Jungle, por supuesto. Vamos hoy día con estos monos en Infinita, como siempre, junto a Gonzalo Miller y Camilo Férez. ¿Cómo están, mis queridos monos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiqui. A no ser juez, digamos, estamos bien, ¿o no? Sí. Oye, no, fuera de bromas. Fuera de broma. Yo creo que de alguna manera se había anticipado que esto podía pasar, pero la verdad es que la debacle parece que está siendo bastante intensiva y profunda, y abiertamente ya podemos hablar de una crisis en el Poder Judicial, ¿o no? Sí, total. Pero para ser justo, se anticipó en Infinita. Así es. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos especulando de hacia dónde podían ir las esquilas y reparamos en algún minuto de que si esto llegaba a las Cortes, probablemente ahí se habría un escenario complejo, porque aunque ahora podríamos estar viendo esto como el inicio de una crisis, la verdad es que se venía arrastrando hace rato, venía el tema de los notarios, se había instalado el tema de los sistemas de nombramiento y aquí se está empezando a mezclar todo. Así que seamos justos con Radio Infinita, con nosotros mismos. Y digamos que te lo dije, Gonzalo, te lo dije. Ahora, convengamos también en que esto va mucho más allá del sistema de nombramientos y que será pena la pintura que había que comenzar a rascar, ¿o no, Gonzalo? Absolutamente, pero tiene su origen en el sistema de nombramiento. O sea, cuando uno ve las conversaciones a esta altura, se originan en, oye, me quería presentar contigo, hasta después, oiga, somos uno, estamos Se en me la había misma, olvidado darte las gracias. estamos en la misma trenza. Entonces, el sistema de nombramientos, uno ya a esta altura lo puede diagnosticar como el origen, sí, hay. Y tiene que ver con un poco la falta de transparencia. Dos, ese cinismo tan propio de nuestro país, ¿no? Ya que estamos en el mes de la patria, ese cinismo de que esperamos de que los miembros sean nombrados por un poder político, pero sin tener ningún contacto con la política. Y que por todos los días y todos los años, y los últimos 15 años al menos, hemos ido descubriendo operadores, besamanos, nombramientos, comidas, reuniones, té, de todo tipo, y como que mirando para el techo, ¿no? Diciéndole, bueno, es parte de... Yo creo que esta crisis que tiene muchos componentes, ¿no? Que tiene una parte judicial, que tiene que investigarse los delitos, sancionar a los culpables, de todas maneras. Pero dentro de la esquila se instaló lo que dice el Connie, una crisis en el Poder Judicial y nada menos que en la Corte Suprema. Cuando ya estamos hablando de casi un tercio de la Corte Suprema, ¿no? Que de alguna manera está en cuestión. Cuando por ancha, por marca, podríamos tener quizá la mayor, en el corto periodo de un año, podríamos llegar a tener la mayor renovación de la Corte Suprema en décadas, ¿no? Si se terminan concretando las acusaciones constitucionales, la salida, los cuadernos de remoción, los nombramientos pendientes, podríamos llegar a tener 7 nuevos ministros de la Corte Suprema. Ahora, dicho eso, uno dice, bueno, y la reacción del mundo político no ha estado tampoco a la altura, porque estamos son tuyos, son míos, son nuestros, ¿ah? Y del sistema nadie habla. O sea, este sistema de nombramiento, con donde hoy día hay casi un consenso, no hay nadie que le pregunte, experto, no experto, ¿no? Que no diga que es el origen del problema, está a punto de volver a ser utilizado para nombrar no uno, sino 2 nuevos ministros. Exactamente el mismo sistema. Entonces, creer de que la influencia de algunos o la influencia de otros, que ha estado más puesta arriba de la mesa en función de los chats, de los teléfonos incautados y todo, no es algo sistémico, me parece a esta altura no solo inocente, sino que un poco cínico, como empezábamos a conversar. ¿Sabéis, Connie? Yo creo que para hacer un análisis adecuado es súper importante que nos tomemos unos minutos para tratar de desenredar la madeja. A ver. Porque aquí hay varias aristas, por cierto, que es el término de moda, pero también hay ciertos niveles que tienen complejidades diferentes. ¿Ya? Y gravedades diferentes. Sí.
Y por lo tanto caminos de solución que son distintos, urgencias que son distintas, y vale la pena hacer como las distinciones. Una forma de abordarlos es a través de los casos, ¿cierto? Entonces tenemos hoy día el caso Audios y sus esquirlas. Pero hay que decir que los antecedentes nuevos de esta semana, que son este que se ha llamado la trama bielorrusa, no es precisamente una esquirla del caso Audios. ¿Ah? Las conversaciones que había tenido la ministra Vivanco con Hermosilla, ¿cierto?, tenían que ver con la promoción de ella como candidata a la Suprema, ¿cierto? Las primeras, sí. Sí, las que nosotros conocemos, y ese sí está vinculado directamente con el tema del caso Audios. Sin embargo, lo que se ha dado en llamar la trama bielorrusa es muy probable que sea un caso que más bien está catalizado por el caso Audios, pero que es distinto. Por la fecha en la que se produce, ¿cierto? De hecho, ya estaba en poder de la Comisión de Ética porque deriva del lado del fiscal Palma. Y probablemente los medios o algún medio o más de uno ya lo tenía, ¿cierto? Porque además es súper importante que, como siempre decimos, nos digamos la verdad y después nos mintamos. Muchos de estos casos no nacen del exhaustivo periodismo de investigación desarrollado por colegas abnegados, ¿cierto? Que han dejado las pestañas, ¿cierto? Buscando papeles. No, llegan armaditos. Que los hay también. No, sí los hay. Otros son productos de... Hay algunos y hay otros. Pero también se produce mucho que esto llega bastante armado como denuncia, como alerta, ¿cierto?, de alguien que o es interesado o está afectado, ¿ya? Entonces es bien probable que de este caso supieran los medios hace mucho tiempo, o algunos medios hace un buen tiempo, porque habían afectados, ¿ya? Y estaban los antecedentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estalla un conflicto, ¿cierto?, de la magnitud del caso Audios, los medios de comunicación tienen esta página armada y por lo tanto tienen todos los días una cierta entrega de capítulos. Y si tú te fijas, se produce un pequeño vacío de nuevos antecedentes después de que Hermosilla ya entra a la cárcel y sale Topelberg, entra Topelberg, se produce un vacío y este caso entonces reflota, te insisto, catalizado por el anterior, apoyado y ayudado por el hecho de que ya tenemos un frente informativo que es la crisis, ¿cierto?, en el sistema de justicias, que tenía estos casos chiquititos de los sistemas de nombramiento, ya tenía algunos audios o algunos WhatsApp de la misma ministra Vivanco, estaba el caso del ministro Matu, ¿cierto? Y hoy día entonces toma fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cierto? Obviamente hay niveles. Una cosa es que sea importante que nos volvamos a centrar en los sistemas de nombramiento, que veamos dónde se producen los conflictos de interés ahí, que resolvamos un buen mecanismo. Y otra distinta es que confundamos la posibilidad de que alguien pueda le puedan cobrar el favor con el hecho cierto de que haya parcialidad en un juez con relaciones de amistad, como parece ser el caso de la trama bielorrusa, ¿cierto? Hasta ahora lo que hoy día se está contando, o en función de pagar el favor de un nombramiento, como es lo que se presume en el caso de los chats que tienen que ver con eso. ¿Por qué es súper importante distinguirlo? Porque probablemente en el caso de hacerse autopromoción, que es propio del sistema de nombramiento que tenemos actualmente, afecte sí a todos los jueces. ¿Ya? Y por lo tanto, el hecho de poner el foco ahí probablemente tenga dos efectos prácticos. Uno, que dé origen a condenas que son más bien administrativas y menores. Y lo segundo es que por extendido sea una solución impersonal. Entonces tenemos que cambiar el sistema. Mientras que lo otro es perseguir la idea o la acusación de que alguien falló sin la debida imparcialidad para favorecer a alguien, e hipotéticamente hablando, ¿cierto?, que podrían haber otro tipo de retribuciones o prebendas asociadas a ello. Es súper importante distinguirlo porque súper importante. Yo en la semana traté de hacer ese mismo esfuerzo en la mañana con Manuel, en varias oportunidades lo intentamos, entre otras cosas además porque va a ser importante para la conversación que vamos a seguir después de cómo se resuelve, entre comillas lo digo, ¿verdad?, esto en el Congreso, si es que efectivamente algo puede pasar, por las acusaciones constitucionales y por la legislación o lo que se les ocurra hacer, Gonzalo. Pero dejemos el capítulo Congreso para después, porque eso da para otro... No podría no encontrar la razón a Camila, porque en la segunda clase en cualquier facultad de Derecho hay que distinguir
se lleva 1 hora y media en el vocabulario del abogado, ¿no? De cualquier abogado hay que distinguir, y tiene toda la razón. Obviamente que hay que distinguir cosas, pero cuando uno dice que lleva una cosa, lleva la otra, el sistema de nombramiento abre una puerta de una conversación. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado respecto de un fenómeno que yo le llamaría el síndrome de Peña y Lillo a esta altura, ¿no? Que tener ojo con eso, ¿no? Que el poder político expresado en el Congreso o expresado en el Poder Ejecutivo es determinante en el nombramiento de los jueces, y especialmente en la Corte Suprema. Entonces, obviamente que cualquier cambio, ¿no? Cualquier cambio ahí implica una pérdida de poder para el Congreso y también para el Ejecutivo. Entonces, que el Congreso, que es parte del origen de la actual Corte Suprema, con todos sus talentos, con todos sus vicios y con todos sus defectos, aparezca como un tercero ajeno. ¿Ah? Si eso es lo curioso, ¿no? Aparece como un tercero ajeno, como alguien espantado de lo que está ocurriendo, cuando es parte del sistema de nombramiento. Lo mismo ocurre con el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo el síndrome de Peña y Lillo? Porque en algún minuto nuestro ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, creyó de que este escándalo que partió a propósito del caso Penta y el caso SQM, ¿no? Partió como algo que afectaba gravemente a un sector político, en este caso la oposición, y él dijo, bueno, aquí está la oportunidad de hacer desaparecer a la oposición, él como ministro del Interior. El único que desapareció fue él después de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que hay varios en la moneda, y hay varios en el gabinete que hoy día hablan con una locuosidad respecto de condenar conductas, condenar chats que están transitando en el filo de la navaja, ¿no? Porque no hemos tenido que bancar montones de explicaciones del tipo, mira, yo lo hice como ministro, pero nunca influyó en lo que dije, sí, yo fui a esa reunión, pero en realidad sí me pidió la reunión, pero yo no me lo junté con él. Entonces, va a ser muy importante distinguir, sin duda, porque yo diría que el 90% de las conductas de las que vamos a hablar no son constitutivas de delito. Hay un 10% relevante, grave, que sí lo son, ¿no? Y la única manera que la justicia pueda hacer su trabajo es que la política tome distancia. Pero eso no va a pasar, Gonzalo. No que se involucre, porque cuando se involucra, volvemos al síndrome de Peña y Lillo, ¿no? Nadie más categórico en la condena a lo que estaba pasando que Rodrigo Peña y Lillo como ministro del Interior, nadie más categórico respecto de la descalificación moral, ¿no? Del adversario por verse involucrado en un caso, y resulta que nadie más involucrado que el propio denunciante. Por eso es súper importante distinguir qué es lo que vas a perseguir, castigar e investigar, digamos, o tratar de probar. Si es que lo que si esto se va a tratar de quienes se hicieron autopromoción, firmemos el empate. Pero Camilo, ¿no te llama la atención que haya 2 diputados que son querellantes en el caso? No, voy a llegar para allá. No, por eso yo creo, lo pongo ahí. No, a mí me llama mucho la atención. Pero Gonzalo, eso ha pasado en un montón de otras causas. En el caso convenio hay querellantes republicanos, en este caso hay un oportunismo que no se desaprovecha ahí. Por eso digo, lo que no lo hace correcto, ¿no? Que sea error común. A mí me parece una aberración, no es que no me parezca correcto, me parece una aberración del sistema. La intervención a propósito porque existen ciertos requisitos que te habilitan a ti, naturalmente, para ser querellante. Pero cuando ya la invocación es el interés general de la nación, eso significa que en el fondo es la política interviniendo en el Poder Judicial. En el fondo tenemos a parlamentarios, en este caso y en otros casos, apelando respecto a las condiciones en las que se investiga, apelando respecto de la calidad en la que se citan las personas. Los diputados que se hacen parte de este tipo de procesos, y está bien la Connie mencionaba a todos los demás, lo que hacen es parar un cajón de manzana para gritar su pega. Y su pega es pegarle al adversario, y eso no nos debiese sorprender. Pero ese ruido tampoco nos debería separar y no debería distraer, ¿cierto?, de la cosa. Y en este caso, la cosa, ¿cierto?, son los delitos, porque si no, más que el síndrome de Peña y Lillo, aquí nosotros podemos terminar en el síndrome constituyente, es decir, vamos a resolver el estallido social y todas sus demandas, más todos los problemas de orden público derivados y asociados a eso mismo por la vía de una nueva constitución, que terminó demostrándose en el tiempo como un voluntarismo
total, ¿cierto?, del sistema, y un problema precisamente en los niveles de diagnóstico sobre cuáles eran los temas que ibas a tratar. Y por eso creo que, sin ánimo de ser latero, es muy importante hacer la pega previa de decir, mira, ¿sabéis qué? Ok, el sistema es pésimo, se puede cambiar y para eso sí podría estar el Parlamento, ¿de acuerdo? Pero el tribunal y la Corte todavía tiene que hacer su pega, y la Fiscalía, en perseguir aquellas conductas que sí son constitutivas de delito, que no son conversar con alguien o no, porque ahí sí vamos a llegar al todos hacen lo mismo y de nuevo te firmo el empate, sino aquellas conductas que son constitutivas de delito, como por ejemplo, ¿cierto?, el tráfico de influencias, que es un camino que probablemente sea muy popular y que afecta mucho y que finalmente se prueben pocos, o en este caso, ¿cierto?, ver si es que hay un problema de parcialidad en el juez. Y la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción, y ahora sí nos pasamos al otro tema que decía la Connie y que sugerías tú. Yo creo, de hecho, que en ese mismo sentido sería prudente que el Parlamento se tomara un armonil y esperara a ver si es que el procedimiento que tiene la propia Corte hace la pega. Ya, pero te tengo una pésima noticia, ¿Sí? porque eso no va a pasar. No va a pasar, y no solamente se está pensando en una acusación constitucional, sino que en 2 por cabeza más o menos, porque ahí vamos, o sea, hay 2 acusaciones contra Ángela Vivanco, 2 acusaciones contra Matu, una acusación contra el ministro Sergio Muñoz, que sin restarle mérito ni gravedad a ninguna de las situaciones, porque cada una de ellas por sí sola puede ser grave y eventualmente constitutiva de delito, saltó lejos del maní, digamos, porque lo de Muñoz sí que no tiene nada que ver ni con la trama bielorrusa, ni con el caso Audio, ni con nada. Tiene que ver con una situación particular de información traspasada aparentemente a su hija. Pero ya vamos en eso, y hoy día el ministro Carroza, de vuelta tiene que ver de nuevo con el tema de los nombramientos, porque tiene que ver con nombramiento de notario. Sí. Claro, también un sistema que está absolutamente podrido hace mucho tiempo y que sabemos, ¿verdad? Tiene no sé, hoy día había un dato, no sé, corríjanme si lo vieron o no, un porcentaje altísimo, cerca del 20% de notarios que son parentela de la gente del Poder Judicial. Parientes directos. Parientes directos, exactamente, de otra trama en la que siempre hemos intuido que pasan muchas cosas, pero probablemente no le hemos hincado lo suficiente al diente. Pero eso va a pasar, el Congreso se va a lanzar en esa cuestión y eso va a desvirtuar la conversación y va a restarle mérito a aquellas cuestiones que son de la máxima gravedad y va a contaminar todo en una... Porque Matu, porque mintió, ok, está pésimo mentir, pésimo, pésimo. Muñoz, porque la hija le robó información, pésimo, ¿ah? Pero si estamos hablando de lo que sugiere eventualmente el caso Vivanco, le vamos a terminar restando gravedad a eso también. Y va a haber un circo en el Congreso. Es verdad. Bueno, no le demos tanto mérito al caso Audio. No sé si el caso Audio es el que va a generar un circo en el Congreso, ¿no? Puede ser que el circo viniera hace rato. No, por supuesto. Pero, sí. No, pero estamos repartiendo las cabritas. Po. Totalmente. Sobre todo porque, y vuelvo al síndrome Peñalillo, hay 2 diputados del Partido Socialista arriba del cajón de manzanas, como dice. Y resulta, ¿cuánto creen ustedes que se va a demorar en que salten los chats de los senadores con los ministros de la Corte? Entonces, por eso es importante distinguir la cosa. Vuelvo al síndrome Peñalillo, ¿no? La competencia de cuántos tienen conversaciones con los senadores. Vamos a llegar a que son todos. Ahora, ojo una cosa, un dato que no deja de ser menor. La Corte, cuando abrió el cuaderno de remoción contra Vivanco, el Pleno de la Corte Suprema, estableció 6 cargos. Y dentro de esos 6 cargos no está el tema de la nominación. No. Porque ninguno cayó del cielo, digamos, ¿verdad? Eso es lo que sugieren los Supremos. Eso ordena, es que eso permite ordenar. A mí me parece sensato. Sí, no quiere, y uno puede mirarlo desde el punto de vista de la desconfianza o de la efectividad. De la desconfianza, obvio que no van a poner el dedo en la llaga los ministros, ahí donde ellos tienen tejado de vidrio, ¿cierto? Pero digamos que el sistema de nombramiento que tenemos, aunque se preste para estas campañas, también las supone y no las prohíbe. Y las compensa de cierta manera teórica, ¿cierto? O sea, es decir, el juez, una vez que es nombrado, pasa a ser inamovible, salvo estas muy puntuales causales de cuaderno de remoción o de una acusación constitucional, ¿cierto? Y por lo tanto, en teoría,
una vez que ya tiene el cargo, no tendría que mantenerlo con las mismas reglas, es decir, no tendría por qué tener reciprocidad con aquellos que lo ayudan a llegar. Pero lo que sí es constitutivo de una falta de probidad por parte del juez es que no sea imparcial con atención a prebendas, compensaciones o reciprocidad con respecto a este tipo de sentirse obligado, digamos, y por lo tanto pagar el favor, o por relaciones de amistad, cercanía u otros, y no inhabilitarse, ¿cierto? Y tomar las decisiones con... Esos sí son elementos que los jueces que debiesen inhabilitarlos, ¿ya? Pero solo para darle una vuelta más a la cuchara de este gran puchero, ¿no? ¿Ustedes creen que no hay conversaciones entre los ministros que forman la quina? ¿Entre ellos? Obvio, po. Sí, Si son el pleno el que forma la quina. Sí, Y que un ministro, y por lo tanto los votos de los ministros son decisivos en quienes van primero en la quina, quienes van segundo o tercero, así, en el orden en que salen. Entonces, lo que estamos exponiendo es transparencia, o estamos exigiendo es transparencia en algo que generalmente es opaco, ¿no? Que son esas conversaciones laterales entre pares, esas trenzas naturales por afinidades jurídicas, políticas, regionales, de universidad. ¿Pesan las universidades al momento de elegir a quienes forman parte de la quina? ¿No se producen equilibrio o búsqueda de equilibrio? O sea, hay mucho de esa conversación que, a propósito de ahora que vamos a conocer, no sé si con la misma profundidad o los chats de la ministra Vivanco, ¿no? La ministra Vivanco, de partida, lo que el periodismo se notó muy rápidamente, tenía una gran cantidad de fallos pendientes. ¿Los ministros no usan los chats para conversar sobre los fallos? Sí, pues. Lo usan como uno que hace hasta la lista del supermercado, todo en el chat. Entonces, en la cotidianidad está en el chat, y su cotidianidad tiene que ver con esos fallos, tiene que ver con ponerse de acuerdo en posiciones jurídicas respecto de un fallo, tiene que ver con ponerse de acuerdo en posiciones respecto de qué nombres le parecen mejor o no que integren una quina para reemplazar a un ministro, para reemplazar a otro, para promover en la Corte de Apelaciones. O sea, nos vamos a encontrar en la medida en que vayamos haciendo transparencia de esas conversaciones, con mucho que nos va a llamar la atención, con alianzas inesperadas, ¿no es cierto? Porque uno cuando tiende a mirar el mundo en esta lógica lineal de izquierdas a derechas, vamos a encontrar muchas alianzas distintas, ¿no? Por ejemplo, vamos a conocer en detalle cómo se fraguó el fallo adverso contra la ISAPRE, porque resulta que de los que fallaron ahí, ya hay 3 arriba en cuestionamiento. O sea, hay un celular incautado de los 3, pero ya los 3 están cuestionados. Entonces, vamos a conocer todo eso. ¿Esos son Vivanco, Muñoz y quién más? ¿Y ¿cómo se llama el otro? Carroza. Carroza, ¿no? Carroza está en la tercera sala también. O ha integrado. Entonces, ojo que estamos hablando de la tercera sala, que es una de las salas críticas de la Claro. sí, pues, en la sala de constitución. Que Entonces, en este momento paralizada. absolutamente. Claro, pero Y vamos entonces, a ver cosas que nos parecen como que no nos gustan. no, que se mucho más, ven no, feas, mucho más allá que también, cosas y que no nos vamos gustan. a conocer otras, y vamos a conocer otras que son abiertamente faltas o delitos. Por eso, vamos a conocer una gran variedad de conductas, ¿no? Entonces, yo creo que está bien el hecho de construir un escenario de transparencia. Ahora hay cosas que hay que explicarlas, y vuelvo a la frase genial de Camilo, hay que distinguir, vamos a tener que empezar a distinguir muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, ya lo entendió el gobierno, no todo, pero hay una parte del gobierno que ya entiende que tampoco el aprovechamiento de este tipo de situaciones no se le puede transformar en un boomerang que termine cuestionando a sus propias instituciones, a sus propias lógicas, porque solo pongo sobre la mesa, a este gobierno le ha costado mucho el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Le ha costado muchísimo. Y ahora tiene paralizados los que tenía en curso antes de que estallara el caso judicial. Si le ha costado muchísimo nombrar a los ministros de la Corte Suprema, porque no tiene la mayoría para hacerlo, porque tiene que llegar a acuerdos, porque tiene que lograr un equilibrio gigantesco, porque tiene que hacer muchas cosas, ¿ustedes no creen que todo eso ha significado largas conversaciones? ¿No ha generado grandes debates? ¿No han puesto sobre la mesa unos nombres y no otros? Entonces,
lo pongo en perspectiva, ¿no? O sea, vamos de alguna manera a hacer transparencia sobre algo que todos suponen, sobre conversaciones que son supuestas, pero que al transformarse en expresas, toman un cariz distinto, ¿no? Sobre todo frente a la opinión pública. Claro, pero aquí el esfuerzo va a tener que ser no tenerle miedo a cada cierto rato repetir obviedades. Así como en algún minuto alguien dijo, decir que se cometió un delito no es cometer un delito, ¿cierto? Y parecía una obviedad, y bueno, pero tiene un sentido detrás de esa frase. Hay que decir que tener conversaciones, como después tuvo que decir el gobierno o tuvo que decir el fiscal, no son constitutivas en sí mismas de actitudes que debiésemos perseguir, aunque nos parecen feas, horribles y otras cosas. De la misma manera, pedirle a alguien el voto o la promoción para llegar a una quina o a un cargo no te obliga a devolverle el favor. No, lo que tenemos que pensar es si se devolvió el favor o no. Entonces, dicho eso, el sistema que tenemos hoy día promueve que los ministros hagan campaña. Sí. ¿Los obliga a devolver el favor? No. Claro, vamos a tener que traducir qué significa devolver el favor. Bueno, devolver el favor es fallar, por ejemplo, con algún tipo de intervención de ese abogado o alguien que le hizo la promoción. Y no solamente fallar, es también estar eventualmente... O integrar una sala, o retrasar o no retrasar, apurar o no apurar. O si hay 8 ministros que votaron por ti para estar en la quina, tú eres parte de esos 8 ministros y en las siguientes votas igual, o sea... Pero eso, el sistema, aquí hay que tener cuidado. No va a ser tan fácil el establecer qué significa devolver el favor, porque constituye, en términos de, si lo llevamos a lo que significaría, por ejemplo, un cohecho. Es que devolver el favor, que devolver el favor torciendo el camino de las cosas es lo que queremos buscar. O sea, si el juez se vuelve parcial con arreglo, o pierde su imparcialidad con arreglo a una relación nacida de esta reciprocidad, claro que está incurriendo en una falta o en un delito. ¿Te fijáis? ¿Y por qué es tan importante? No es justamente es para que no se llegue al son todos y este es un problema sistémico y arreglémoslo con una nueva constitución. Es justamente para arreglar aquellos problemas que sí existen, porque todos los sistemas son imperfectos, entonces uno después puede caer en el maniqueísmo. Pasa lo mismo cuando se discuten sistemas electorales. No, es que lo que pasa es que hoy día la fragmentación y no sé qué, y entonces vamos a este otro sistema que lo prometemos como perfecto. Y no, los sistemas tienen efectos, tienen contraefectos, tienen externalidades, ¿cierto? Y lo que tú haces en los mecanismos democráticos, ¿cierto? O en las democracias liberales es tener pesos y contrapesos. Entonces, este sistema actual, los ministros se candidatean para formar parte de una quina. Y se candidatean en una lógica sistémica dentro de la propia Corte para estar en esa quina. Luego tienen que ser ratificados, luego tienen que ser propuestos por el presidente de la República y luego tienen que ser ratificados por el Congreso. Y uno supone que al meterle 3 lógicas diferentes, ¿cierto?, lo que hace es contrapesar los efectos negativos de esto. Ahora, dentro de cada una de esas conversaciones, claro, se candidatean. ¿Vamos a llegar entonces a que los jueces tienen que ser elegidos por voto popular y que esa es la única forma que sean transparentes? Bueno, te anticipo que eso también va a tener varias externalidades bien negativas de las cuales nos vamos a quejar después. Ni la convención constituyente llegó tan lejos. Bueno, en Estados Unidos son elegidos igual que los persecutores, ¿no? Que los fiscales de distrito. Pero bueno, tiene que ver con la cultura política, algo que a nosotros nos parecería como tan ajeno, ¿no?, a nuestra cultura del derecho, que fueran elegidos por voto popular. Bueno, es de alguna manera la transparencia total, ¿no? Donde ellos tienen que decir cuáles son sus criterios para considerar cosas que son delitos o conductas que son prioritarias para perseguir o no. Lo hacen transparentemente frente a la ciudadanía. Por eso digo, más que resistirme. Ahora, en esta lógica de atribuir, hemos tenido una larga lista de ministros de justicia y solo uno, creo yo, a esta altura, ¿no?, presentó un proyecto o levantó la mano cuando dijo, oiga, este sistema de nombramiento no da más. ¿Ah? Y yo creo que en eso el Nano Larraín ha sido reconocido en este programa también. Yo creo que sí, a esta altura se está llevando un poroto grande, ¿no? Porque levantó la mano, claro, porque obvio, porque es un sistema que no funciona, pero que al final, si tú eres ministro de justicia, te da una palanca. Oye, ojo, levantó la mano por 2 cosas. Levantó la mano por 2 problemas. La influencia que tenía el abogado Hermosilla y el sistema de nombramiento. Entonces, bueno, ahora que la derecha se pira y todo, en ese sentido, bueno, hay una persona que levantó la mano y dijo, oye, aquí tenemos 2 problemas, ¿no? Y a esta altura se está pegando un pleno. Sí, no anticipó el problema Chadwick, pero ya hablaremos de eso.
Vamos a la, a la vuelta tenemos que recoger hartas esquirlas que están ahí todavía dando vuelta y volver un poquitito a lo mejor al origen de este reventón institucional en particular, que es justamente el caso Hermosilla. Vamos cortito a la tanda y volvemos con más Monos en Infinita. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. ¿Quieres remodelar tu casa? Ven a CHC y encuentra la tendencia global en revestimientos, porcelanatos, grés, cerámicas, pisos vinílicos, orgánicos, laminados, SPC, pinturas, alfombras, paneles decorativos y acústicos. Todos los revestimientos del mundo están en CHC. En CHC encuentran más de 40 marcas, con todo lo que necesitas para inspirarte en la creación de tu espacio ideal. Te esperamos en nuestros salones junto a una asesoría experta. Revisa nuestros horarios en chc.cl. Cuando llegas a ese momento de tu vida de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo. Un aplauso para nuestro chofer. Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables, como estas viviendas definitivas que construyó el MIMBU a través del plan de emergencia habitacional, que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas, porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. En este mes de celebraciones, cuida tu salud todos los días con los expertos de Salcobrán. Aprovecha hasta 30% de descuento en salud digestiva, 25% de descuento en familia Muno y Aflorex. Prefiere sello Teletón 8 y 9 de noviembre, juntos todos los días. Salcobrán, la farmacia de la Teletón. Indecisos. Debate municipal. Todos los martes con la conducción de Juan Manuel Astorga. Los temas que te importan con las soluciones que necesitamos escuchar. Martes a las 20 horas. Indecisos. Debate municipal. Por infinita.cl, Mega Noticias Ahora, Mega 2 e Infinita 100.1. Palabras con poder. Estuviste dando vueltas por la casa. Saliste de tu escondite a pesar de que te dije que no lo hicieras. Este lugar tiene muchas historias. Nadie puede ayudarte ahora. Macho. He visto cosas que ni siquiera te podría decir. Las leyendas chilenas que siempre quisiste conocer. Poemas Malditos. Estreno este lunes, 22 horas, por Mega 2. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:34 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos en los Monos en Infinita y vamos a volver al caso Hermosilla. Inevitablemente vamos a volver a saltar probablemente al tema de los jueces, pero como bien decía Camilo, un poquitito más de calma en algunos de los aspectos del caso Hermosilla después del tráfago de información y de las declaraciones altisonantes que tuvimos cuando cayó en prisión preventiva. Y el parte importante del foco en esta semana ha vuelto a estar centrado en la figura de Andrés Chadwick. Me acordé mucho de Gonzalo cuando en el programa pasado decía o anticipaba, ¿verdad?, que podía haber un cierto sentido para explicar el silencio de Andrés Chadwick, en que probablemente se iba a venir algo más y después algo más y después algo más y después algo más. Entonces mejor esperemos que caiga todo para hacer efectivamente una declaración. Y esta semana tuvo que salir a hacer una segunda declaración después de la publicación que se hizo en La Tercera de que él había hecho un contacto directo en la Comisión de Mercado Financiero para hacer algunas averiguaciones de tipo regulatorio. En algún momento se hicieron varios comentarios, pero digamos que está caro Andrés Chadwick para andar levantando él el teléfono para preguntar por una cuestión que podría haber hecho cualquier abogado. Digamos, la pregunta que probablemente el mundo entero se hace es, ¿agarró él el teléfono porque era obvio que del otro lado le iban a contestar?
por ser él, primero, y segundo, hasta dónde él entonces era parte de la trama legal o de la estrategia legal que estaba armando la oficina de Hermosilla para defender a los Sauer y al resto de las personas. Pero bueno, de vuelta a Andrés Chadwick con esto y con el diente largo que le tienen los diputados querellantes, que no cesan de decir que el origen y el final de todo esto está en la figura de Andrés Chadwick. Sí, es parte de la politización del caso, ¿no? Y de la necesaria búsqueda de un adversario político. No les sirve Hermosilla como adversario político, sobre todo por su trayectoria, ¿no? El caso de Chadwick sí. Ahora, ¿dónde van a topar los diputados? Es que hay que, como de nuevo, como estamos hablando de un caso judicial, a diferencia de la política, y sobre todo a diferencia lamentablemente, de nuestro Congreso, donde tú puedes decir cualquier cosa impunemente, no ocurre lo mismo en los tribunales todavía, ¿no? Tienes que probar lo que dice. Tienes que, de alguna manera, presentar pruebas, ¿no? Y yo invitaría ahora, en su calidad de creyentes, ¿no? Y por lo tanto, parte del proceso, a que detrás de cada uno de los dichos, de las exigencias de que sea citado en calidad de imputado, presentaran pruebas, ¿no? Eso es lo que le corresponde judicialmente a una parte. O si ellos consideran que hay delito, que actuaran con las denuncias correspondientes, porque ellos además son parlamentarios, ¿no? Están obligados, igual que los funcionarios públicos, a realizar esas denuncias si ellos consideran que existen los delitos. Porque si no, lo otro se transforma en parte del circo nomás, ¿no? En el fondo, quién tira la cuña más incendiaria, o quién trata de aprovechar el momento, o de pegar la última patada en el suelo. Ahora, respecto a lo de Andrés Chadwick, yo creo que a esta altura ya, y convergiendo con lo que conversábamos la semana pasada, él está citado a declarar como testigo. Lo que tiene su propia complejidad, ¿no? Porque él va a tener que, de alguna manera, responder todas y cada una de las preguntas que le haga el Ministerio Público. No tiene opción de guardar silencio porque tú eres testigo, ¿no? No está en calidad de imputado. En la calidad de imputado te da esa margen de no autoincriminarte. La calidad de testigo está obligado a dar respuesta de todas y cada una de las consultas. Pero, más allá de que él responda como ha ido respondiendo parcialmente, yo creo que aquí donde falta el hilo de continuidad no es en la respuesta de la gestión, de si hizo algo o no hizo algo, que él ha ido tratando de reaccionar a esos hechos, sino en, originalmente, apenas supimos del caso de audio, él cierra la oficina que tiene en común con Hermosilla después de 40 años de amistad y se va. Al otro día se va. Y transmite una frustración y quiebra respecto de la amistad que tenía y de las conductas que observaba. Yo creo que eso no ha tenido continuidad hasta ahora. Y yo creo que la gran oportunidad de darle no solo continuidad, sino que darle sentido es la declaración ante el Ministerio Público. O sea, yo creo que hay una gran expectativa en Chile Vamos de que Andrés Chadwick, dicho en buen chileno, aprovechando el 18 de septiembre, le tire la cadena, ¿no? A su relación con Luis Hermosilla, ¿no? Que diga, en el fondo, y abra de que en el fondo cualquier persona inocente diría, ¿no? Que se siente absolutamente quebrado, decepcionado de que un amigo de toda la vida use y abuse de la cercanía y del nombre y de la amistad, ¿no? Y eso va a tener que... es la expectativa que hay sobre su declaración. No es si va a aclarar de que él no hay que usar la ley del lobby para hacer una consulta administrativa, que es la respuesta correcta y bien redactada que conocimos el día de ayer, o la respuesta anterior, ¿no? Respecto de cada una de las cosas que se le han tratado de imputar. Tampoco se espera que él le conteste, ¿no?, a los parlamentarios que le gritan lo que le gritan desde el Congreso, pero sí lo que se está esperando, sobre todo su mundo, es que él haga ahí el gran quiebre respecto de lo que se está observando y donde hay pocas dudas hasta ahora de que eso sí va por un camino absolutamente distinto. Y solo voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes que cuando se empezó a hablar del caso Audio y de Luis Hermosilla, a pesar de la familiaridad, a pesar de su cercanía matizada, pero de su cercanía con los partidos de derecha, todos fueron por el caiga quien caiga, partiendo por Evelyn Matei, que fue la primera, ¿no?, que marcó ese precedente. Pero cuando se hablan de Chadwick, no opera eso, porque hay la creencia de que él es una víctima de esa amistad y no parte, ¿no? Y por lo tanto, eso necesita alimentarse y yo creo que el gran momento de eso, el gran momentum de eso, va a ser su declaración.
Yo voy a hacer eso que hoy día se llama, ¿cómo se llama? Mansplaining. Eso, pero respecto de Gonzalo. No, directamente, pero lo que está diciendo Gonzalo, lo que Gonzalo quiere decir, sin decirlo de manera tajante, es que la prueba de amor que está pidiendo Andrés Chadwick es cara. Es cara. Y hay cierta ansiedad, por razones bien obvias, de que él corte el hilo luego, que tome una decisión y la encabece, porque si no obliga permanentemente a la derecha por un tema de lealtad, también por un tema de centralidad. Estamos hablando de una figura que se ha intentado en 2 o 3 ocasiones que sea el gran articulador del sector en ausencia del fallecido presidente Piñera. Así es. Y expectativa que nunca ha estado, que nunca llegó a cumplir. O sea, va bien cerca de lo que se llama el síndrome insulsa. Pero ya que estamos hoy día con esta tarde generando... ¿Te gustaba el síndrome de Peñalillo? ¿Estaba bueno? Síndrome, vamos a salir con varios hoy día. Y claro, si uno lo piensa fríamente desde la perspectiva de una defensa jurídica, sobre todo en casos como estos, en que los temas van saliendo por gotera, lo lógico es esperar que estén la máxima cantidad de cartas arriba de la mesa y luego entonces tú bajarte con tu defensa. El problema es que en el tiempo que transcurre, ¿cierto? Nosotros los antecedentes que tenemos en el sistema político son que permanentemente Luis Hermosilla hablaba de que intervenía Andrés Chadwick, que lo habló con ACH, que ACH dijo que a ACH no sé qué. Entonces, si él no sale y dice el 99,9% de las veces que este señor me mencionó, yo no hice nada de vuelta, extiende la agonía. Y es súper complejo. Y yo casi que solidarizo con una cosa que tiene a su favor Andrés Chadwick para transparentar y aclarar eso de un plumazo es que no hay chats de Hermosilla con él. Bueno, que provocó un debate periodístico, sí, para que lo aclaremos aquí, digamos, para que lo entendamos en Infinita. ¿Cómo es, Connie, eso? A ver. ¿Qué cosa? Porque provocó un debate entre Bio Bio y Zipper de eso. Esa misma frase. Que no hubiera chats. Hay quienes sostienen que no se encontraron. Que no se encontraron, sí. Ya. Porque Zipper sostiene que sí hay. Exacto. No sé, porque Zipper parece que tiene más acceso que la PDI o tiene mejores peritos, pero o mejores datos también puede ser. A lo mejor Zipper sabe más, pero yo tengo entendido que no hay. O a lo mejor había y ya no están, pero siempre eso es rastreable finalmente, ¿verdad? Pero de todas maneras, nada, es un dato adicional, ya se verá si es así o no es así, pero aquí el peso de la prueba para demostrar, lamentablemente lo tiene Andrés Chadwick, para demostrar que ninguna de esas alusiones a las que hace Hermosilla tuvieron algún efecto y ni desembocaron en una decisión o en torcer una decisión o en influir directamente en el gobierno. Ahora, una cosa que sí le complica, creo yo, es la calidad que tenía Luis Hermosilla como asesor directo suyo en el Ministerio del Interior. O sea, no tiene ninguna cuestión legal ni es delito finalmente, ¿verdad? Pero tú sí eres responsable de haber tenido una persona adentro que mientras era asesor y abogado del Ministerio del Interior, operaba como operaba paralelamente con la justicia, por ejemplo. Sin duda, acabamos de reconocerle al exministro de Justicia, además, el haberlo advertido. Entonces, habría más contumacia, digamos. Claro. Sí, y en eso primero la realidad, ¿no? Hay una parte de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? De gestiones solicitadas que no se cumplieron, ¿no? Ahí tenemos el director de la PDI que le dijo con mucha pachorra, que parece que tenía mucha, ¿no? Luis Hermosilla, no te preocupes, ya lo hablo con ACH, y resulta que no pasó nada, ¿no? No pasó nada con el presupuesto, no pasó nada con la casa, no pasó nada, digamos, no se cumplió ninguna de las gestiones solicitadas. Entonces, si eso se transforma en un modo operandi respecto de hacer unas promesas que finalmente, o girar cheques que finalmente no se pagan o que no se cumplen, a mí sí, pero no, eso por un lado la realidad, ¿no? Pero por otro lado, eso va a necesitar el relato del protagonista. Por eso yo pongo la atención ahí, digamos. O sea, es muy natural que más allá de la gran amistad, de la gran cercanía, de la gran confianza, que uno podría decir a esta altura del gran error, ¿no? Que de la relación Hermosilla-Chadwick, sigue siendo legítimo, correcto y necesario que si él se siente defraudado, abusado,
lo haga expresamente, lo diga expresamente, no lo deje tácito, no se limite a declarar, a corregir el detalle de que, mira, yo no era autoridad cuando se hizo esto, alguien pidió esto, no se cumplió, no se hizo. Bueno. No, está girando Andrés Chadwick sin duda de la dificultad que va a tener la derecha de ser más crítica con él. Y eso en privado lo resienten, se resquebraja. Sí, pero ojo, porque hoy día habló de nuevo Eli Matei. Sí. Le preguntaron expresamente por Andrés Chadwick y reiteró su que caiga quien caiga, aunque fuera mi hermano. Aunque fuera mi hermano. Entonces, yo diría que hay una credibilidad que naturalmente genera Andrés Chadwick y que ha sido transmitida al interior de los partidos, que ha generado, porque algunos dicen, mira, no hay una estrategia, no sé. Oiga, desde Renovación Nacional, Evópolis y la UDI, pasando por Republicano, por el silencio republicano, todos los partidos de derecha le han dado credibilidad al relato de Andrés Chadwick. En términos de que no creen que haya cometido ningún ilícito, no creen que haya participado de nada, y eso no es gratuito, ¿no? No digo gratuito en términos de que no se lo haya ganado por su trayectoria, no, obedece a una coordinación y una explicación que le ha ido dando y transmitiendo a los partidos respecto de cada una de las conductas. Por eso que esta expectativa de lo que él declare, tampoco es una expectativa que nace de un deseo, ¿no? Sino que de alguna manera es la consecuencia de los pedazos del relato que él mismo ha ido construyendo. Le creo lo que me dijo, pero además quiero que lo salga a decir relativamente luego. Así se llamaría la canción, ¿no? Hace un par de semanas lo comentamos a propósito de Mario Desbordes, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Así que, bueno, ahí las cosas, vamos a ver si es que existen chats, que va a ser importante. Si efectivamente no existen, bueno, con mayor razón debiera salir rápido a cortar ese hilo. Siempre se tiene el temor al segundo disparo, si esa es la cuestión. Aquí lo realmente lapidario es cuando tú sales y dices, bueno, de hecho, al propio Andrés Chadwick le pasó. ¿Sí? Acuérdate cuando él sale a respaldar la versión de Carabineros respecto del caso que se lo llevó. ¿Ah? Catrillanca. No, el caso de Derecho Humano. Sí, no, del caso Huracán. Operación Huracán. Operación Huracán. Cuando él sale a respaldar la versión de Carabineros y dice además, con la información que nosotros hoy día tenemos, esto es lo que sucedió y finalmente no pasa, él debe acordarse amargamente de lo que significa salir a fijar una posición y luego que la realidad te desmienta. Eso es desestabilizador completamente. En cualquier relato. Es verdad. Y yo creo que en eso, yo creo que la moneda se ha sobregirado un poco. ¿No? O sea, se ha sobregirado en esta lógica de, primero, creo yo erróneamente creer de que esto afectaba a un sector político. Que lo afecta, no digo que no lo afecte, lo afecta. Pero cuando uno mira las encuestas, esto le pega al gobierno también. No beneficia, claro. Le pega al gobierno, o sea, el gobierno no, o sea, con todo el despliegue comunicacional del presidente Gabriel Boric, ¿no? Levantándole el dedo acusador a los poderosos y lo que estaban haciendo, a la élite que no entendía el mensaje, baja las encuestas. O sea, la gente no lo ve a él como algo distinto, o no logra ver a la izquierda como algo distinto, cuando hay 3 ministros de este gobierno que están en los mismos chats, hay varios senadores que están en los mismos chats, hay gestores del gobierno. O sea, por eso es la probabilidad de que aquel que se suba aquí a ser la gran Rodrigo Peñailillo termine fuera, sacrificado, ¿no? Bueno, hay que reconocerle sus 15 minutos. Fue el gran aporte de Rodrigo Peñailillo de la política chilena. Fue la eso. oreja Rodrigo Peñailillo, pero mal. El síndrome de Peñailillo. Yo creo que hay varios en el gabinete. Oiga, ¿qué número de explicaciones las que escuchaban del ministro Cordero? Que es un buen ministro, ¿ah? Pero respecto a esto, si él está en el ojo, él es el articulador de los nombramientos del sistema cuestionado. Entonces, ¿cuántas explicaciones más vamos a escuchar del ministro Cordero? De que no, sí recibí el chat de Hermosilla, pero no se lo contesté, que le pidió, apenas asumió la causa como abogado de Miguel Crispi, le pidió una reunión al ministro de Justicia, ni más ni menos, ¿ah? Demostrando que daba lo mismo el gobierno de turno, el modo operandi era el mismo.
Después, que fue una comida, no le faltaba. que fue una comida donde Ángela Vivanco. No, porque la natural cercanía con los ministros. Bueno, vamos a ver rápidamente de qué se trató la comida, de qué se conversó, no solamente del menú, ¿no? Sino de cuáles eran los temas, los nombramientos pendientes o las influencias que se estaban buscando. Entonces, si el gobierno cree que esto es algo que puede aprovechar No. en la corte. No, y yo en defensa de yo Luis creo que es una Cordero, locura. yo en defensa de Luis Cordero, con el que tenemos bastante cercanía. Luis Cordero fue panelista nuestro durante mucho tiempo antes de ser ministro, digamos. Entonces, Luis Cordero ha hecho el punto también respecto de la profundidad de esta crisis y de la necesidad de que el mundo político no se aproveche y que en el Congreso no se dé el circo y que dejemos que el Ministerio Público haga su pega, como tú mismo decías, Gonzalo, al principio, y que la Corte también haga su pega. Por eso sí, el cuaderno de remoción, lamentablemente, yo lo considero una gran decisión, correcta, en el sentido correcto, en el camino correcto, pero que el mundo político no es capaz de leer. Le dijo, no, pero yo tengo, en realidad, en vez de una acusación constitucional, estoy pensando en 4. No le iba a ceder el protagonismo a la Corte, cuando yo creo que el camino quizá es ese. Que la propia Corte Suprema ordena la casa, ¿no? Y que entregue la oreja respecto del cambio del sistema de nombramiento y sea parte del diseño de esa cuestión. La Corte tiene una proposición, ¿verdad? Y la Corte fue muy activa en su momento. Bueno, justo la misma Ángela Vidán, con su calidad de vocera, fue súper activa en los procesos constitucionales, exponiendo, ¿verdad?, sobre lo bueno, lo malo, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, cuál era la visión de la Corte respecto de lo que había que hacer con el Poder Judicial. Bueno, ahora es cuando. Ahora es el momento y la Corte tiene que ser, así como fue proactiva en abrir el cuaderno de remoción de Ángela Vivanco y pretende hacerlo lo más express posible, va a tener que saber convocar, ni siquiera esperar que la llamen, convocar al necesario cambio. Porque esta cuestión, aquí sí que estamos hablando de una cuestión que de verdad daña la democracia como pocas cosas. La desconfianza en la justicia, porque de la desconfianza en la política estamos acostumbrados y no hemos hecho nada. Pero esto sí que puede terminar siendo gravísimo. Sí, porque además no digamos que va a venir una desconfianza en la justicia. No, está instaladísima, ¿no? Entonces ahora esta es una... La gente está diciendo, ¿vieron? ¿Ven? Sí, pues claro, entonces estamos hablando de eso, o sea, de hacer crujir una institución que es necesaria, que es importante, que es determinante en el respeto del Estado de Derecho y en establecer, ¿no?, que cuando alguien gana o pierde un juicio, ¿no?, lo hace en función del mérito de la causa y no de alguna trenza, ¿no? Si eso es. Y eso es lo que hay que despejar, porque si no, porque como esto abrió al mundo de los abogados grandes oportunidades, nos vamos a empezar a llenar de cuestionamientos respecto de gente que perdió juicio, perdió causas penales y que va a levantar las manos, ¿no? Decir, oiga, pero es que yo la perdí, pero en realidad estaba integrada mi sala por 1, 2, 3 o por los 4, ¿no? Además, perdona lo prosaico, pero a los países, y lo hemos vivido en varios otros casos de otros niveles, digamos, es tremendamente caro perder la confianza en las instituciones. Porque tú tienes que tomar tal cantidad de recaudos. O sea, la desconfianza es muy cara. La desconfianza es muy cara como sistema. Porque los países, si tú no confías en que hoy día, por ejemplo, si yo dejo, ahora sí que voy a chaquear el tema, pero si yo no confío en que pagué algo hoy día y me va a llegar en 5 días, ¿cierto? Mis costos de transacción de hacer esa misma compra suben al infinito, porque yo tengo que volvemos al pasando y pasando. Sí. ¿Cachai, no? Entonces, los sistemas necesitan una cierta cantidad de fiabilidad, para que funcionen. Y cuando esto además llega al nivel más alto, que es la Corte Suprema, desconfiar, digamos, de que los contratos que suscribes con la sociedad, ¿cierto?, o con privados o con otros, van a estar sujetos a la arbitrariedad de un sistema que no sirve, chuta, te va a salir súper caro. ¿Cuántas causas hoy día alguien puede eventualmente pedir que se revisen de vuelta? Sí, casos fallados. Mira, si está al nivel... Connie, está a nivel de politización, que mira, estamos hablando de 4 ministros mencionados para de acusaciones constitucionales, con mayor o menor seriedad, por mayor o menor gravedad, por hechos distintos, es verdad. Pero mira la casualidad, que son 2 y 2.
en términos de sectores políticos, ¿no? O sea, No, los ni una casualidad. tuyos y los míos. O sea, por eso te digo. El odioso empate y ridículo empate. Bueno, eso es. Más allá, yo no le quito gravedad a ninguno de los hechos, ¿no? Yo tampoco. Sí, yo lo dije claramente, no. Pero llegamos a eso, pues, llegamos a eso que son 2 y 2 y que por lo tanto ya si son 2 y 2 salgan los 4, ¿no? Y se dé la señal de que hay un nuevo ambiente. Si salen los 4 y tenéis 3 nombramientos, de nuevo volvemos a lo mismo, va a tener una renovación inédita en la Corte Suprema, 7 ministros nuevos, es de esperar, ¿no es cierto? Que no se cometan los mismos errores. En los nombramientos, ¿no? Porque se han venido cometiendo errores en los nombramientos, no solo en la Corte Suprema, no solo en este gobierno, ¿no? De lo mismo. Ahora, ¿tenemos que paralizar el proceso que está abierto hoy día o tenemos que hacerlo bien? O sea, porque es ridículo. Hoy día están pidiendo algunos parlamentarios que se paralice el proceso de nominación. Hay 2 candidatas para miembros de la Corte Suprema y el fiscal. Es absurdo paralizarlo. Ridículo. Hagamos la pega bien hecha nomás. Ridículo. Hay que hacerla. Oye, si además el sistema de nombramientos tiene un montón de problemas, pero también tiene, pero también lo van a tener los demás. Por lo tanto, yo creo que. Y es el que hay. Pero perdón lo técnico del comentario, pero hay un plazo, me parece que es el 3 de octubre o los primeros días de octubre. Vence el plazo para que la propuesta hecha por el Ejecutivo, si no es votada, ¿no? por el Congreso, se tenga que aceptar nomás. Entonces, estamos ante una disyuntiva que es compleja, que es: ¿mantenemos el mismo y cuestionado proceso para estos 2 nombramientos o aceleramos un cambio en los nombramientos? Porque en realidad acelerar un cambio. Van a ser 7. Le vamos a ir a Matacaballo me da tirria. Para variar, ¿no? O sea, me recorro un hielo por la espalda. Pero quiero poner en un mundo imaginario. Imagínense un mundo imaginario, en otro planeta, ¿no? En un planeta alterno a nuestro, en un multiverso, donde son nombradas las 2 ministras. Imagínate que en ese planeta, en los medios de comunicación, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Qué? Ir a buscar su campaña. Ir a buscar las campañas. Bueno, por eso te digo que hagámoslo bien. Los abogados intermediadores, porque es que hagamos las cosas bien, volvemos a mi problema. ¿Cómo hacen ellas para? O sea, ministro Cordero, no se ha tenido que reunir con todos los parlamentarios para ver si hay capacidad de avanzar. Por supuesto. No ha tenido que negociar con ellos. Por supuesto. No ha tenido que formar. Por eso, entonces, de nuevo, vamos a volver a lo mismo. La locura de demonizar la política, ¿cierto? Y a sorprendernos de que los candidatos que tienen que ser ratificados por el sistema político hagan una especie de campaña. Sí. Pero lo que estamos haciendo con estos 2 nombramientos y decirle avancemos con ellos, es decir, sabe que la cocina es la cocina, y vamos a avanzar con ella mientras no haya otra. Vamos a tratar de que la cocina sea limpia, sea transparente, en la medida de lo que se pueda. No derive que tienen que devolver el favor, ¿ok? Si lo hacen, es un delito y va a ser sancionado si es que es probado. Bueno, no tenemos nada mucho mejor que eso, si lo que pasa es que lo otro es la típica inflación de la promesa política. No, entonces ahora lo vamos a cambiar para que no vuelva a ocurrir. Oye, te insisto, dado que el sistema tiene incentivos que nos pueden parecer perversos, pero las conductas uno puede tomarlas o no, ¿cierto? Sigue siendo importante qué es lo que hace la persona frente a ese incentivo. Sigue siendo importante, o sea, una persona puede sentir que tiene que devolver el favor y la otra puede no hacerlo. O sea, sigue siendo vital que se cometa o no se cometa el acto. Por lo tanto, la otra promesa de decir, mira, ¿sabes qué? Dejémoslo, hagamos una reforma rápida, express, te aseguro que va a dejar peores resultados que decir, sigamos con lo que tenemos, digamos, terminemos los nombramientos y generemos una reforma real, sensata, razonada respecto de los sistemas de nombramiento, que tampoco va a ser una reforma perfecta. Y que vamos a tener el mismo problema que tenemos con la reforma a los notarios y muchas otras que... Oye, ¿y podemos colar la reforma al sistema político ahí o no? Por favor. Esa es la que quieren hacer de aquí a octubre. Por favor. Claro, entonces cuando tú llegas al último plazo, la experiencia es muy mala. Es muy mala en las reformas electorales que hemos hecho, es muy mala en las reformas, es muy mala hasta en las reformas más estructurales, o sea, que han envejecido tan mal, la gratuidad,
O sea, tantas reformas que hemos hecho mal sobre la misma lógica. Entonces no... Voy a cerrar con lo mismo que dije al inicio. O distinguimos o nos hundimos. Sonamos. Entonces vamos a tener que... Hay cosas que no son muy bonitas, pero que, tienen problemas y son un tipo de cosas. Hay otras que son delitos, son otro tipo de cosas. Hay otras que son perfectibles, hay otras que son sistémicas y cada una tiene su sede y su forma de arreglarse. Sorry, lo latero. Pero es así. ¿Alguna cosa latera para cerrar tú, Gonzalo? Sí, siempre hay algo, ¿no? Más o menos latera que la de Camilo, nada de latero, pues está perfecto. Sí, es verdad. Sí, la distinción es lo de la política, ¿no? Es más propio de lo político que eso no hay, digamos, ¿no? Distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, distinguir lo necesario, lo urgente, lo prioritario. Obvio que hay que distinguir. El tema es de que hoy día la lógica, tú tienes que lograr encontrar un camino institucional que te permita salir de la crisis del Poder Judicial, sacar al Poder Judicial de una crisis. Y eso, lo vuelvo a repetir, pero lo que hizo en el cuaderno de remoción apuntaba al lugar correcto. Sí. El problema va a estar de nuevo en el Congreso, que quiere expiar sus propias culpas, digámoslo así, perdón que lo digan así, pero quiere expiar sus propias culpas, lo volví a decir. Pero es eso. Porque ha sido parte del nombramiento. No se quiere perder la pantalla. Quiere llenar una bandeja equilibrada políticamente con cabezas para que no se vaya al fondo. Pero si nuestro Congreso hace mucho rato que está más preocupado de encontrar un culpable que una solución de muchos de nuestros problemas. Ay, ya, me dan angustia. Bueno, volvamos a la empanada y al vino tinto. Vámonos a la empanada y al vino tinto. Gonzalo comiendo empanada y tomando vino tinto. Qué cosa más buena. Ya, me parece estupendo. Queridos míos, el próximo semana no nos vemos porque es 19 nuestro próximo jueves. Nos vemos ahí en el Parque O'Higgins. A la vuelta del 18, un abrazo enorme. Muchas gracias. Y podemos ponerle titular a la parada, ¿o no? Así, Hidalga. Impecable. Un abrazo. Feliz 18 para todos. Chao. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.